Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, drama y emociones a flor de piel, porque vamos a hablar de esas series turcas que no solo te enganchan a la pantalla, sino que también te inspiran y te tocan el corazón. Sí, esas historias que te hacen reír, llorar y reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. Si eres nuevo por aquí, o si ya llevas tiempo viéndome, pero aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. No te arrepentirás porque aquí encontrarás contenido interesante, divertido y, sobre todo, hecho con mucho cariño para ti. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista de series turcas que te van a enamorar. Prepárense un cafecito turco, acomódense en el sillón, porque este viaje será inolvidable. La primera serie que quiero recomendarles es una joya que combina romance, drama y una ambientación espectacular, Erkenzicus, también conocida como Pájaro Soñador. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de su padre y que, por una serie de circunstancias, termina trabajando en una importante agencia de publicidad. Allí conoce a Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La química entre Sanem y Can es palpable desde el primer momento, pero su relación estará llena de obstáculos, malentendidos y secretos del pasado. Erkenzicus es una serie que te atrapa por su frescura, su humor y la belleza de sus paisajes. Además, la interpretación de Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente magnífica. Ellos logran transmitir a la perfección la pasión y el amor entre sus personajes. Pero más allá del romance, la serie también aborda temas como la importancia de seguir tus sueños, la libertad personal y la fuerza de la familia. Te aseguro que Erkenzicus te dejará con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. *** Profundizando en Erkenzicus, un romance con sabor a libertad ***. Erkenzicus es mucho más que una simple comedia romántica. Es una oda a la individualidad, un canto a la valentía de perseguir tus sueños y una celebración del amor en todas sus formas. La serie, ambientada en Estambul y sus alrededores, nos transporta a un mundo de aromas a café turco, puestas de sol sobre el Bósforo y una vitalidad que te contagia. Sanem Aydin, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es el corazón de la serie. Una joven que vive en un barrio humilde, con una familia tradicional y una vida aparentemente predestinada. Sin embargo, Sanem es una explosión de creatividad, una escritora en potencia con una imaginación desbordante y un espíritu indomable. Su sueño es convertirse en escritora y viajar por el mundo, pero las presiones familiares y las convenciones sociales la mantienen atada a su rutina. La oportunidad de cambiar su destino llega cuando, para evitar un matrimonio arreglado, acepta trabajar en una importante agencia de publicidad. Este cambio de ambiente la expone a un mundo completamente diferente, un mundo de glamour, ambición y personas que luchan por sus sueños. Es en este contexto donde conoce a Can Divit, interpretado por el carismático Can Yaman. Can es el polo opuesto a Sanem. Un hombre de mundo, un fotógrafo reconocido, aventurero, independiente y libre. Ha viajado por todo el planeta, capturando la belleza en cada rincón, pero también se siente un poco perdido, buscando un sentido más profundo a su vida. Su regreso a Estambul para ayudar a su padre en la agencia es un punto de inflexión en su camino. La relación entre Sanem y Can comienza con un error, un beso a oscuras que desata una serie de confusiones y malentendidos. Sin embargo, la atracción entre ellos es innegable. A medida que trabajan juntos, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Sanem admira la libertad y la pasión de Can, mientras que Can se siente atraído por la autenticidad y la inocencia de Sanem. Pero su camino hacia el amor verdadero no será fácil. Tendrán que enfrentar obstáculos internos y externos. Los secretos del pasado, las intrigas de la agencia, las presiones familiares y las propias inseguridades de Sanem y Can pondrán a prueba su relación constantemente. Uno de los aspectos más interesantes de la serie es la evolución de los personajes. Sanem aprende a creer en sí misma y a luchar por sus sueños, dejando atrás la timidez y la inseguridad. Can aprende a abrir su corazón y a comprometerse con una relación, dejando atrás su estilo de vida nómada y solitario. Erkenzicus también cuenta con un elenco de personajes secundarios entrañables que enriquecen la trama. La familia de Sanem, con sus peculiaridades y su amor incondicional, es un reflejo de la sociedad turca tradicional.
Los compañeros de trabajo de la agencia, con sus ambiciones y rivalidades, nos muestran el lado competitivo del mundo laboral. La serie destaca por su fotografía impecable, que captura la belleza de Estambul y sus alrededores. Los colores vibrantes, los paisajes impresionantes y la atmósfera romántica crean un ambiente mágico que te sumerge por completo en la historia. La banda sonora, con canciones pegadizas y melodías emotivas, complementa a la perfección las escenas. En definitiva, Erkencikus es una serie que te invita a soñar, a creer en el poder del amor y a seguir tu propio camino. Es una historia que te dejará con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza, recordándote que la felicidad está al alcance de la mano si te atreves a volar. La siguiente serie que quiero recomendarles es un drama conmovedor que te hará reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de las segundas oportunidades, Muzice Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie está basada en la serie coreana Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant. Ali tiene un talento extraordinario para la medicina, pero enfrenta grandes dificultades para relacionarse con los demás y adaptarse al entorno hospitalario. Muzice Doctor es una serie que te emociona desde el primer capítulo. La interpretación de Tañer Olmez como Ali Befa es simplemente brillante. Él logra transmitir la vulnerabilidad, la inteligencia y la bondad de su personaje de una manera tan auténtica que te robará el corazón. Pero además de la historia de Ali, la serie también explora las vidas de los otros médicos del hospital, sus dilemas personales y profesionales, y sus relaciones interpersonales. Muzice Doctor es una serie que te enseña a ver el mundo desde una perspectiva diferente y a valorar la diversidad y la inclusión. *** Profundizando en Muzice Doctor, un milagro de empatía y superación ***. Muzice Doctor es una serie que trasciende el simple drama médico. Es una poderosa reflexión sobre la inclusión, la aceptación y el potencial humano. La serie se adentra en la vida de Ali Befa, un personaje que desafía las convenciones sociales y nos obliga a replantearnos nuestra percepción de la normalidad. Ali Befa, interpretado de manera excepcional por Tañer Olmez, es un joven con autismo y síndrome de Savant, una condición que le otorga habilidades cognitivas extraordinarias en ciertas áreas, como la memoria y el razonamiento lógico. A pesar de su genialidad, Ali enfrenta constantes desafíos debido a sus dificultades para socializar y comunicarse con los demás. Su infancia fue marcada por el abandono y la incomprensión. Tras la muerte de su hermano y el rechazo de su padre, Ali fue criado en una institución para niños con necesidades especiales. A pesar de las adversidades, nunca perdió su pasión por la medicina y su deseo de ayudar a los demás. Su sueño se hace realidad cuando es aceptado como residente en un prestigioso hospital de Estambul. Sin embargo, su llegada no es bien recibida por todos. Algunos médicos dudan de sus capacidades y lo discriminan por su condición. Otros, en cambio, ven en él un talento único y una oportunidad para aprender. La serie explora las dificultades que Ali enfrenta en su adaptación al entorno hospitalario. Sus problemas para interpretar las emociones, comprender el sarcasmo y seguir las normas sociales lo convierten en blanco de burlas y malentendidos. Sin embargo, su honestidad, su inteligencia y su dedicación al trabajo poco a poco van ganándose el respeto de sus compañeros. Muzice Doctor no solo se centra en la vida de Ali, sino que también explora las historias de los otros médicos del hospital. Cada uno de ellos tiene sus propios problemas y dilemas personales. A través de sus interacciones con Ali, aprenden a ser más empáticos, comprensivos y a valorar la diversidad. La serie aborda temas importantes como la discriminación, el acoso escolar, la salud mental y la importancia del apoyo social. Nos muestra cómo la sociedad puede ser cruel e injusta con las personas que son diferentes, pero también nos recuerda que siempre hay esperanza y que el amor y la aceptación pueden transformar vidas. Uno de los aspectos más destacados de la serie es la representación del autismo. Los guionistas y los actores trabajaron en estrecha colaboración con expertos para asegurarse de que la representación fuera precisa y respetuosa. Muzice Doctor no romantiza ni idealiza el autismo, sino que muestra la realidad de las personas que viven con esta condición, con sus fortalezas y sus debilidades. La serie ha tenido un gran impacto en la sociedad turca y en otros países donde se ha emitido. Ha contribuido a crear conciencia sobre el autismo y a promover la inclusión de las personas con discapacidad. Ha demostrado que la diferencia no es una barrera, sino una oportunidad para aprender y crecer. Muzice Doctor es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de la empatía.
Es una historia de superación, de esperanza y de amor incondicional. Es un recordatorio de que todos tenemos algo que aportar al mundo y que juntos podemos construir una sociedad más justa e inclusiva. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que combina acción, intriga y romance en partes iguales, Soz, o La Promesa. Esta serie sigue a un grupo de soldados de las fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo y protegen su país. El líder del equipo es Yavuz Karasu, un valiente y experimentado oficial que ha perdido a su prometida en un ataque terrorista. Yavuz y su equipo se enfrentan a peligros constantes, pero también encuentran tiempo para el amor, la amistad y la camaradería. Soz es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Las escenas de acción son espectaculares y la historia es muy emocionante. Pero más allá de la acción, la serie también explora temas como el patriotismo, el sacrificio y la lealtad. Además, las relaciones entre los personajes son muy interesantes y te hacen sentir parte del equipo. Si te gustan las series de acción con una buena dosis de drama y romance, Soz es una opción que no te puedes perder. *** Profundizando en Soz, honor, sacrificio y el peso de la guerra ***. Soz no es solo una serie de acción, es un retrato intenso y a menudo doloroso del sacrificio, la lealtad y el precio que se paga por defender a la patria. La serie se sumerge en el mundo de las fuerzas especiales turcas, mostrando la brutal realidad de la guerra contra el terrorismo, pero también la humanidad y la camaradería que florecen en medio del caos. Yavuz Karasu, interpretado con una intensidad magnética por Tolga Sarta, es el corazón de la serie. Un hombre marcado por la tragedia, tras la pérdida de su prometida en un atentado terrorista. Este suceso lo consume y lo impulsa a convertirse en un guerrero implacable, dispuesto a dar su vida por proteger a su país. Asignado para liderar el equipo especial, Soz, Yavuz reúne a un grupo diverso de soldados, cada uno con su propia historia, sus propias motivaciones y sus propias cicatrices. Juntos forman un lazo inquebrantable, un grupo de hermanos de armas que se apoyan mutuamente en las situaciones más extremas. La serie destaca por sus escenas de acción realistas y espectaculares. Los enfrentamientos con los terroristas son intensos y brutales, mostrando el lado más oscuro de la guerra. Sin embargo, Soz no se limita a la acción. También explora las consecuencias psicológicas de la guerra en los soldados, el estrés postraumático, la culpa del superviviente y la dificultad de adaptarse a la vida civil. Más allá del patriotismo, Soz profundiza en las complejas relaciones entre los personajes. La amistad, la lealtad y el amor florecen en medio de la adversidad. Yavuz, a pesar de su coraza de acero, encuentra consuelo en el apoyo de sus compañeros y en un inesperado romance que le devuelve la esperanza. La serie no es ajena a la controversia. Aborda temas sensibles como el conflicto kurdo, la geopolítica de la región y el papel de Turquía en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, Soz intenta ofrecer una visión equilibrada de la situación, mostrando las diferentes perspectivas y las complejidades del conflicto. Soz es una serie que te mantiene al borde del asiento, pero también te hace reflexionar sobre el valor del sacrificio, la importancia de la lealtad y el peso de la guerra. Es un homenaje a los soldados que arriesgan sus vidas por proteger a su país, pero también una advertencia sobre los horrores del terrorismo y las consecuencias de la violencia. Si buscas una serie de acción con una trama intensa, personajes complejos y un mensaje profundo, Soz es una opción que no te defraudará. Prepárate para una montaña rusa de emociones, donde la acción, el drama y el romance se entrelazan para crear una experiencia inolvidable. La siguiente serie que quiero recomendarles es una joya escondida que te sorprenderá por su originalidad y su profundidad, Masum Lara Parman, o El apartamento de los inocentes. Esta serie está basada en una historia real y cuenta la vida de una familia que vive en un viejo y deteriorado apartamento en Estambul. Cada uno de los miembros de la familia sufre de algún tipo de trastorno mental o trauma del pasado, lo que los convierte en personas excéntricas y disfuncionales. Masum Lara Parman es una serie que te atrapa por su atmósfera oscura y misteriosa. La historia es muy interesante y te hace reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional. Además, las interpretaciones de los actores son simplemente impresionantes. Ellos logran transmitir la complejidad y el sufrimiento de sus personajes de una manera tan creíble que te harán sentir empatía por ellos. Si buscas una serie diferente que te haga pensar y sentir, Masum Lara Parman es una excelente opción.
Profundizando en Masum Lara Parman, un viaje a las profundidades del alma humana. Masum Lara Parman es una serie que va más allá del entretenimiento, es una exploración valiente y conmovedora de la salud mental, el trauma y la disfuncionalidad familiar. La serie se adentra en la vida de una familia que vive atrapada en un ciclo de dolor, obsesiones y secretos, mostrando la fragilidad del alma humana y la necesidad de buscar ayuda profesional. La historia se centra en An, interpretado con una sensibilidad impactante por Birkan Sokuyu, un hombre que vive atormentado por su pasado y por las responsabilidades que pesan sobre sus hombros. Desde la muerte de su madre, An se ha dedicado a cuidar de su padre, un anciano enfermo, y de sus 3 hermanas, cada una de las cuales sufre de algún tipo de trastorno mental. Safiye, interpretada magistralmente por Ejimola, es la hermana mayor. Sufre de trastorno obsesivo-compulsivo y vive obsesionada con la limpieza y el orden. Su miedo a la contaminación la ha aislado del mundo exterior y la ha convertido en una persona amargada y resentida. Gulben, interpretada con ternura por Merve Dizdar, es la hermana mediana. Sufre de incontinencia urinaria y vive avergonzada de su condición. Su inseguridad y su baja autoestima la han convertido en una persona vulnerable y dependiente. Neriman, interpretada con realismo por Hizem Katmer, es la hermana menor. Sufre de depresión y se siente incomprendida y sola. Su intento de suicidio revela la profundidad de su sufrimiento y la necesidad urgente de recibir ayuda profesional. El encuentro de An con Inci, una joven inocente y optimista, interpretada por Farah Zeynep Abdullah, se convierte en un punto de inflexión en su vida. Inci, ajena a los traumas y las obsesiones de la familia de An, se enamora de él y decide entrar en su mundo, con la esperanza de ayudarlo a sanar y a encontrar la felicidad. Masum Lara Parman destaca por su atmósfera oscura y opresiva, que refleja el estado mental de los personajes. El apartamento viejo, deteriorado y lleno de objetos acumulados, se convierte en un símbolo de la carga emocional que pesa sobre la familia. La serie aborda temas tabú como la salud mental, el abuso infantil, el trauma y el suicidio. Lo hace con sensibilidad y respeto, evitando el sensacionalismo y el juicio. Masum Lara Parman busca crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y animar a las personas que sufren a buscar ayuda profesional. Las interpretaciones de los actores son sobresalientes. Logran transmitir la complejidad y el sufrimiento de sus personajes de una manera tan creíble que te harán sentir empatía por ellos. La serie te invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, la necesidad de perdonar y la posibilidad de encontrar la redención. Masum Lara Parman es una serie que te conmoverá profundamente y te dejará pensando durante mucho tiempo. Es un viaje a las profundidades del alma humana, una exploración valiente y conmovedora de la fragilidad, la resiliencia y la capacidad de amar. Si buscas una serie diferente que te haga pensar y sentir, Masum Lara Parman es una excelente opción. Y para terminar esta lista, quiero recomendarles una serie que se ha convertido en un fenómeno mundial y que ha conquistado el corazón de millones de personas, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Biter se siente atraída por la riqueza y el prestigio de Adnan, pero no lo ama de verdad. En cambio, se siente irresistiblemente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Aşk Memnu es una serie que te engancha por su trama intrigante y sus personajes complejos. La historia de amor prohibido entre Biter y Belul es apasionante y te mantiene en vilo hasta el final. Además, la ambientación de la serie es lujosa y sofisticada, y la banda sonora es simplemente hermosa. Aşk Memnu es una serie clásica que ha marcado un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas y que sigue siendo relevante y atractiva para el público actual. Profundizando en Aşk Memnu, la pasión prohibida y sus consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es mucho más que una telenovela, es un drama psicológico complejo y perturbador que explora los límites del deseo, la ambición y la traición. La serie se adentra en las profundidades del alma humana, mostrando las consecuencias devastadoras de la pasión prohibida y la fragilidad de las relaciones familiares. Biter Ziyagil, interpretada con una intensidad arrolladora por Beren Saat, es la protagonista de esta historia. Una joven hermosa, inteligente y ambiciosa que se siente atrapada en una sociedad que la juzga y la limita. Tras la muerte de su padre, Biter se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella,
con la esperanza de escapar de la sombra de su madre, una mujer frívola y egoísta que la desprecia. Adnan, interpretado con dignidad por Selçuk Yöntem, es un hombre bueno y generoso, pero también ingenuo y ciego ante la realidad. Ama a Biter con pasión, pero no comprende sus verdaderas motivaciones. Su fe en la bondad de las personas lo convierte en una víctima fácil de la manipulación y el engaño. Belul, interpretado con carisma por Kaan Tatlıtuğ, es el sobrino de Adnan. Un joven apuesto, encantador y mujeriego que vive a expensas de su tío. Su encuentro con Biter desata una atracción irresistible que los arrastra a un torbellino de pasión y destrucción. El amor prohibido entre Biter y Belul es el eje central de la serie. Su relación está marcada por la culpa, el deseo, la manipulación y la traición. Biter busca en Belul la pasión y la libertad que no encuentra en su matrimonio con Adnan. Belul, por su parte, se siente atraído por la belleza y la inteligencia de Biter, pero también por el desafío de seducir a la esposa de su tío. La serie se desarrolla en una mansión lujosa y sofisticada, que se convierte en un escenario de intrigas, secretos y mentiras. Los personajes se mueven en un mundo de apariencias, donde la hipocresía y el egoísmo son la norma. Aşk Memnu explora temas como la infidelidad, la ambición, la envidia, la soledad y la búsqueda de la identidad. Nos muestra cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras para nosotros y para las personas que amamos. La serie destaca por su fotografía impecable, su ambientación lujosa y su banda sonora emotiva. Las interpretaciones de los actores son sobresalientes. Logran transmitir la complejidad y el sufrimiento de sus personajes de una manera tan creíble que te harán sentir empatía por ellos, incluso cuando sus acciones sean reprobables. Aşk Memnu es una serie que te enganchará desde el primer capítulo y te mantendrá en vilo hasta el final. Es un drama psicológico intenso y perturbador que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, la ambición y la traición. Es un clásico de las telenovelas turcas que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión. Y bueno, amigos, hasta aquí llega mi lista de series turcas que te inspirarán y te tocarán el corazón. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Recuerden que cada una de ellas tiene algo especial que ofrecer y que seguramente las disfrutarán mucho. En resumen, hoy hemos recorrido un universo de emociones a través de estas series turcas que nos han hecho reír, llorar y reflexionar. Desde el romance y la pasión de Erkencikus, hasta el drama conmovedor de Mucize Doktor, pasando por la acción y la intriga de Söz, la originalidad de Masum Lara Parman y el clásico Aşk Memnu. Espero que esta selección les sirva de inspiración para descubrir nuevas historias y conectar con personajes inolvidables. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Han visto alguna de las series que recomendé? ¿Qué les parecieron? ¿Tienen alguna otra serie turca que les haya inspirado o tocado el corazón? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Allí podrán encontrar contenido exclusivo, sorteos y muchas sorpresas más. Gracias de nuevo por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Adiós.